Pasamos ahora a ver los trastornos de ansiedad. ¿Se acuerdan que cuando vimos los trastornos del estado de ánimo, primero vimos los episodios y dijimos, bueno, pero estos no son los diagnósticos, sino que nos sirven para hacer diagnósticos? Bueno, acá hay diagnósticos separados, ¿sí? Identificados aisladamente, pero también tenemos dos criterios que nos van a servir para algunos diagnósticos, ¿sí? Ahora se va a entender lo que digo. Por un lado, en los trastornos de ansiedad vamos a tener el ataque de pánico, que también se lo conoce como crisis de angustia. Crisis de angustia o ataque de pánico son sinónimos, ¿sí? Y tenemos la agorafobia. Ninguno de los dos es un diagnóstico en sí mismo. Ni un episodio de ataque de pánico es un diagnóstico, ni la agorafobia en sí misma es diagnóstica. Pero nos van a servir para realizar diagnósticos. Ya vamos a ver cuáles, ¿sí? Pero esos dos, entonces, son criterios para hacer diagnósticos, pero no son los diagnósticos. Y después sí tenemos diagnósticos en sí mismos, trastornos en sí mismos, que son los trastornos fóbicos, los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de estrés postraumático y el trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Entonces tenemos dos criterios que nos sirven para hacer diagnósticos, que son la crisis de angustia o el ataque de pánico y la agorafobia. Y después tenemos trastornos en sí mismos, como los trastornos fóbicos, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, ¿qué es entonces? Avancemos. ¿Qué es un ataque de pánico o crisis de angustia? No es un diagnóstico que se registra con un código. Bueno, en el DSM cada diagnóstico tiene un código. El ataque de pánico no tiene un código, pero sirve para realizar diagnósticos de otros trastornos que sí tienen un código. Miren, ¿en qué consiste la crisis de angustia o ataque de pánico? Aparece temporalmente y aisladamente un miedo y un malestar intenso, acompañado de síntomas como los siguientes. O sea, suele durar 10 minutos y los síntomas son palpitaciones, sacudida del corazón, elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, malestar torácico, náuseas, mareo, desmayo, inestabilidad, desrealización. O sea, desrealización significa sensación de irrealidad. O despersonalización, es la sensación de separarse de uno mismo, ¿sí? Miedo a perder el control, o miedo a volverse loco, miedo a morir, sensación de hormigueo en el cuerpo, escalofríos. Algunos de estos 4 o más de estos síntomas, ¿sí? Durante un periodo de aproximadamente 10 minutos. Llega el ataque de pánico y después se va. Pero no es un diagnóstico. Y después tenemos la agorafobia, que pasa lo mismo que en el anterior. No tiene un código aislado, no es un diagnóstico en sí mismo, que es la aparición de ansiedad al encontrarse en situaciones en las que escapar puede ser difícil, ¿sí? O donde se aparece una crisis de angustia o ataque de pánico, no dispone de ayuda de otros. Por ejemplo, no sé, estando en un ascensor, suponte, o en una plaza, o en el medio de una ciudad con un montón de gente, o en el medio del colectivo cuando se llena que cabe un alfiler. Los temores agorafóbicos suelen estar relacionados a un conjunto de situaciones entre las que se incluye estar solo fuera de casa, mezclarse con gente, hacer una cola de un lugar, pasar por un puente, viajar en autobús, tren o automóvil. Ágora significa plaza. El ágora era la plaza, ¿sí? Entonces tiene que ver con esto, a veces con temor a lugares abiertos o lugares cerrados como un autobús, ¿sí? Lugares públicos, a eso tiene
A eso se vincula también. ¿Y qué otra cosa caracteriza la agorafobia? Se evita esta situación o se resiste a costa de malestar. O sea, te quedas encerrado en tu casa o lo haces pero la pasas re mal. Te vas en colectivo pero la pasas re mal. Y tenés temor, suponte, estás viajando en el colectivo y tenés temor de que te dé un ataque de pánico ahí. Entonces, vimos estas dos características: el ataque de pánico y la agorafobia. Si una persona tiene ataque de pánico y agorafobia, se diagnostica trastorno de angustia con agorafobia. Si tiene ataques de pánico pero sin agorafobia, el diagnóstico es trastorno de angustia sin agorafobia. Y si tiene agorafobia pero no tiene ataques de pánico, agorafobia sin historia de trastorno de angustia. Ven como que se combina, digamos. Si están los dos es un diagnóstico. Si está uno es un diagnóstico y si está el otro es otro diagnóstico. Los repito, los tres diagnósticos entonces serían trastorno de angustia sin agorafobia, trastorno de angustia con agorafobia y agorafobia sin historia de trastorno de angustia. Entonces ahí tenemos tres diagnósticos posibles. Bueno, ahora vamos a ver otros trastornos. Tenemos los trastornos fóbicos. Y acá dentro de los trastornos fóbicos tenemos las fobias específicas y las fobias sociales. La fobia específica tiene que ver con un objeto específico, como su nombre lo indica. Y la fobia social es el miedo irracional a exponerse en público, a ámbitos sociales. La fobia específica es un temor persistente, excesivo, irracional a un objeto o a una situación específica. Y la fobia social es un temor persistente a situaciones sociales, a actuar en público, a exponerse a personas que no pertenecen a su ámbito familiar. Acá el individuo tiene miedo de comportarse de una manera embarazosa, humillante, ¿sí? Evitan exponerse, pero si se exponen, le genera mucha ansiedad. Por eso está dentro de los trastornos de ansiedad. Y también algo propio de la fobia es que la persona reconoce que el temor es excesivo o irracional. No es que lo desconoce, sabe, sí, es excesivo, pero igual me pasa. Sí, sé que, no sé, una arañita de 1 milímetro no me va a hacer nada, pero igual la ve y grita y salta y se angustia. Y le da ansiedad. Y corre. Pero sabe que es irracional. Continuemos entonces con los trastornos de ansiedad. Tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que no es lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Acá tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, tenemos que definir obsesivo y tenemos que definir compulsivo. El trastorno está compuesto de dos palabras. Tenemos que ver qué significa obsesión y qué significa compulsión. ¿Qué es una obsesión? La obsesión tiene que ver con los pensamientos. Son pensamientos, impulsos, imágenes mentales recurrentes y persistentes que se le presentan al sujeto como intrusivas, como inapropiadas, causan ansiedad. ¿Sí? O sea, estás saliendo de tu casa y se te viene a la mente: cerraste la llave de gas, cerraste, uy, se va a prender fuego todo, cerraste la llave de gas, uy, que el gas quedó abierto, cerraste, apagaste todas las luces, uy, si dejaste todas las luces prendidas, seguro, anda a revisar, ¿sí? Ahí está, el pensamiento intrusivo. La persona puede intentar ignorar o suprimir estos pensamientos o impulsos, o neutralizarlos a través de otros pensamientos o otros actos. Y la persona reconoce que estos pensamientos son producto de su mente, que no vienen de afuera. O sea, no es una psicosis donde cree que le meten pensamientos de afuera, no.
Uno es una esquizofrenia donde cree que le meten pensamientos de afuera. Sabe que son propios esos pensamientos la persona. Y las compulsiones son las obsesiones generan la ansiedad y las compulsiones van a ser actos para disminuir esa ansiedad, para compensar. Van a intentar hacer eso. Van a tratar de disminuir el malestar, pero son actos que no producen placer, solo tratan de disminuir el malestar. ¿Qué son las compulsiones? Son comportamientos como el lavado de manos, poner en orden objetos, comprobar, o sea, volver a entrar y revisar todas las llaves de gas y apagar la luz una vez, dos. A veces nos puede pasar esto, que, no sé si dejé las cosas prendidas, entrar y revisar. El tema es cuando esto es permanente, produce malestar significativo, deterioro de la salud de la persona, ¿sí? Bueno, entonces son comportamientos, las compulsiones, que el individuo se ve obligado a realizar frente a una obsesión. ¿Sí? Frente a una idea obsesiva aparece un comportamiento que el individuo se ve obligado a hacer para reducir el malestar o para prevenir algún acontecimiento. No sé, la obsesión puede ser si no toco madera me puede pasar algo malo. Entonces va y tiene que tocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así la madera. Y ahí no me va a pasar nada malo. Y después no, si no toco madera me va a pasar algo malo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí está, listo, ya no me va a pasar nada malo. Ahí está la obsesión, la idea que te obliga a hacer algo, que es la compulsión, que se hace para que no pase eso que te dice el pensamiento que va a pasar si no lo haces. Busca neutralizar o prevenir una situación. Pero no están conectados de forma realista, porque tocar 8 veces una madera no te evita que te caiga un piano en la cabeza. Es una superstición, tiene un carácter supersticioso. O si sí están conectados, por ejemplo, no me quiero enfermar, hay que lavarse las manos, pero te las lavas 35 minutos y te llegas a lastimar la mano. Bueno, sí está conectado el no enfermarse con el lavarse las manos, pero es claramente excesiva la conducta. O llegar a lavarse los ojos, por ejemplo, en un TOC muy grave, puede tener dañándose la persona. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el trastorno de personalidad? Bueno, el TOC sí le genera malestar a la persona. El trastorno obsesivo de la personalidad no genera malestar a la persona, y el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, sí genera malestar en la propia persona, porque genera ansiedad. Es un trastorno de ansiedad. Si la persona no quiere tocar 43 veces una madera, le va a subir muchísimo la ansiedad porque va a pensar que le va a pasar algo malo y quiere evitarlo. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre uno. Uno es egodistónico y el otro es egosintónico. Uno está en sintonía con el yo y otro no está en sintonía con el yo y produce malestar. ¿De acuerdo? De todos modos, me vuelvo al primer tema. Si bien los trastornos de la personalidad son por lo general egosintónicos, están todos en sintonía con el yo, por ejemplo, el borderline produce mucho sufrimiento a la persona. No es que la pasan bárbaro la gente con trastorno de personalidad necesariamente. Producen deterioro de las relaciones sociales y eso después los hace sufrir, pero no se dan cuenta que es por sus características a veces. Pero no significa que un borderline la pasa genial, no, se autolesiona, tiene intento de suicidio. ¿Sí? No, tampoco es que porque el trastorno de personalidad suele ser egosintónico es que es una cosa maravillosa. Bueno, pero estamos con los trastornos de ansiedad. Avancemos con los trastornos de ansiedad. Tenemos el trastorno por estrés postraumático. ¿Qué ocurre acá? La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático, ya sea propio, que le ha pasado a esa persona, o que ha visto, ¿sí? Por ejemplo, chocó, o vio un choque, presenció un choque y salió
por la ventana una persona y se estampó contra una pared y se murió. Entonces, experimentó, presenció o le contaron. Esto también puede pasar. Que te cuenten un evento traumático y que resulte que terminen generando el trastorno traumático para la persona. Entonces es estrés postraumático, es estrés después de un trauma. ¿Qué te pasó? ¿Qué viste o qué te contaron? ¿Sí? Donde hay características de muerte, de amenaza, ¿sí? Y frente a esta situación traumática, la persona responde con un fuerte temor, con una fuerte desesperanza, con un fuerte horror muy, muy, muy intenso. ¿Qué pasa además de esto? Este es uno de los requisitos. Además, ¿qué pasa? Porque, a ver, que tener un evento traumático o ver un evento traumático que te cuenten no es suficiente para tener el trastorno por estrés postraumático. No sé, alguien chocó y después nada, pudo seguir con su vida, hizo fisioterapia y listo. Pero eso significa que no tuvo trastorno por estrés postraumático. Cuando existe el trastorno es cuando luego pasan otras cosas, como por ejemplo que la persona reexperimenta la vivencia de muchas formas. Por ejemplo, recuerda el acontecimiento que provoca malestar. Se le viene lo que se llama flashback. O sea, se le viene ese recuerdo de ese momento. Se acuerda el momento del choque. O sueña con el acontecimiento. Aparece el recuerdo. O aparece el recuerdo, aparece el sueño. O aparece el flashback. Sentir como que volviste a vivenciarlo. Ese es el flashback. Es como que está ocurriendo de nuevo. Es revivir la experiencia, no solo recordar. Una cosa es recordar y otra cosa es el flashback, que tiene otra intensidad emocional. Ver un auto y angustiarse y acordarse del suceso. Malestar al exponerse a estímulos que recuerdan algún aspecto del acontecimiento traumático. Volver a ver un auto y que te suban las palpitaciones. Que aparezca respuesta fisiológica frente a un estímulo, ya sea el mismo auto, ya sea un auto similar, ya sea ver en la tele un auto. Recuerda el acontecimiento traumático y genera eso, palpitaciones, respuesta fisiológica. También este trastorno se va a caracterizar porque si eso genera ansiedad, ¿qué se va a buscar hacer? Evitarla, ¿no? Entonces se va a evitar estímulos asociados al trauma. Suponte, si el trauma fue, no sé, caerse de un caballo, no va a ir más al campo, no va a ir a lugares donde pueda haber un caballo, ¿sí? Por ejemplo. Y esto puede hacer que la persona restrinja algunas áreas de su vida. También puede aparecer esfuerzos para evitar pensamientos vinculados al hecho traumático, o sea, esforzarse por no pensar en eso, esforzarse por evitar actividades o lugares que motiven recuerdos del trauma, incapacidad para recordar algún aspecto importante del trauma, reducción de interés en ciertas actividades, sensación de desapego frente a otros, restricción de la vida afectiva, o sea, incapacidad para sentir sentimientos de amor hacia otros, sensación de un futuro desolador, aumento del estado de activación, aumento de la ansiedad, hipervigilancia, estar hiperatento, o sea, si fue con un auto, estar atento en cada cuadra, en cada calle, en cada vereda, en cada semáforo, respuesta exagerada a sobresaltos, tocan una bocina y la persona salta, dificultad para concentrarse, irritabilidad, ira, dificultad para mantener o conciliar el sueño, ¿sí? Y esto tiene que durar más de un mes. Esto es importante porque suponte, la persona chocó y esa noche sueña que choca y al otro día la pasa mal y se acuerda, y a los 2 días sale a la calle y le da miedo un auto. Bueno, es lógico. Si ya se prolonga más de un mes, ahí recién se realiza el diagnóstico. Más de un mes, o al menos un mes.
Y nos queda por último el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de temas, de acontecimientos y actividades. No sé, le da ansiedad ir al supermercado a hacer las compras, le da ansiedad ir a la fotocopiadora, le da ansiedad juntarse con amistades, le da ansiedad ir al trabajo. Muchas actividades le generan ansiedad durante más de 6 meses. Es difícil controlar este estado de ansiedad, este estado de preocupación constante, y aparece al menos 3 de los siguientes síntomas: inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, o sea, la persona se cansa, claro, estás todo el tiempo hipervigilante, concentrado, tenso y ansioso, vas a terminar fatigadísimo. Dificultad para concentrarse, dificultad para tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteración del sueño. Trastorno de ansiedad generalizada. Y con eso terminamos los trastornos de ansiedad. Entonces vimos trastorno de ansiedad generalizada, trastorno por estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, fobia social, fobia específica, y los 3 trastornos vinculados a la agorafobia y el ataque de pánico, que son trastorno de angustia sin agorafobia, trastorno de angustia con agorafobia y agorafobia sin historia de trastorno de angustia. Todos esos fueron los trastornos de ansiedad.